Muy buenos días a todos y bienvenidos este viernes 17 de julio del 2020 a las 9 de la mañana, puntuales como siempre, a este foro 15º de propuestas titulado Las MIPES Post-COVID-19. Hace menos de 60 días el Fondo Monetario Internacional mostraba un reporte donde revelaba que habían dos economías en particular dentro de América Latina y el Caribe que tenían las mayores fortalezas para salir de la crisis con relativa rapidez. Eran Perú y Chile. Y los tres argumentos que sustentaban ese reporte eran estabilidad macroeconómica durante las últimas décadas, donde casi todos los indicadores aparecen saludables, posición de deuda, déficit fiscal, crecimiento económico, reducción de la pobreza, inflación baja, etcétera. El segundo era poca dependencia del petróleo, que era el commodity claramente más afectado, a pesar de que dependemos de minerales, no han sido tan afectados como el petróleo. Y tercero, la relación con China, siendo China la economía de más rápida recuperación y podía arrastrar en beneficio a economías como la peruana o la chilena. Sin embargo, el día de hoy, Perú está en una posición difícil porque es una de las economías, no una de las economías, la economía más afectada por la recesión en esos meses de pandemia, y eso ha rebotado un impacto muy fuerte en el nivel de empleo, más de 3 millones de desempleados, lo cual a su vez impacta el consumo, que pesa 65% del PBI, por lo tanto es un círculo vicioso que nos afecta. Esa es la razón por la cual este foro es particularmente relevante, porque a nivel de América Latina y particularmente el Perú, las MIPES han demostrado ser el agente económico de mayor capacidad de generación de empleo. Y eso es lo que preocupa a todos, y no solamente queremos mostrar en el foro las limitaciones y los problemas, sino, como lo hemos hecho en los foros anteriores, las propuestas para salir de esta situación. Afortunadamente, no todas las noticias son malas. En los últimos foros hemos podido evidenciar experiencias en distintos sectores, de manufactura, de agro, de servicios en particular, MIPES que han pasado la senda de micro a pequeña, de pequeña a mediana, incluso en algunos casos de gran empresa, desarrollando marca e incorporando herramientas tecnológicas, entre otros factores. Por eso en el foro tenemos 5 exposiciones que nos parecen muy relevantes para este contexto. La primera, a cargo de Raúl Díez Canseco Terry, que va a dar una visión de lo que está pasando con el mundo de la MIPE acá en América Latina y cuáles serían algunas líneas de salida de esta situación. Y a partir de eso, 4 experiencias importantes de empresarios que además son líderes gremiales en el mundo de la MIPE en distintas regiones del país. En particular hemos escogido la región norte, la región sur y 2 experiencias centradas en Lima, pero líderes gremiales que tienen una cobertura nacional. Estamos hablando de Rómulo Fernández, de Marco Cabrera, Hugo Zulca y Félix Chile, a quienes iremos presentando a medida que le toque el turno de su presentación. Entonces, arranquemos ya con la primera presentación a cargo del anfitrión del evento, un reconocido emprendedor de la educación en las últimas décadas, el presidente fundador de la Corporación San Ignacio Loyola, que ha ido creciendo en toda la cadena educativa, desde el kindergarten hasta el colegio, la universidad, el Instituto de Emprendedores, y con presencia no solamente en el Perú, sino en Paraguay, en Estados Unidos y próximamente en Santa Cruz, Bolivia. Ha sido además vicepresidente de la República y ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú. Adelante, por favor, Raúl Díez Canseco. Muy buenos días, amigos del Perú. Buenos días, pequeños y maravillosos empresarios de mi patria. Habría que comenzar mi pequeña intervención en hacer un homenaje profundo de solidaridad a ese pequeño empresario que es el más perjudicado en esta pandemia. A ese empresario que algunos de ellos, y no digo pocos, viven en los cerros. A esos empresarios que hoy en día se han visto afectados más que nadie porque no pudieron salir a trabajar durante todo este tiempo. Y seguro que al hacerlo de emergencia fueron contaminados, y cuántos de ellos seguramente ya ante los ojos del Señor. Sin duda, las pymes en el Perú representan uno de los sectores más afectados por la pandemia, si no es el peor. Y un rebrote del COVID podría ser letal para muchas de ellas.
esta semana reciente. Hemos confirmado que el PBI de mayo cayó 32.8%, luego del 40% que ya cayera en abril. Es que las MIPES constituyen más del 90% de las unidades empresariales en el Perú. Quedan alrededor del 85% del total de los puestos de trabajo y generan aproximadamente el 40% del PBI peruano. Emplean el 50% de la PEA, pero lamentablemente, hasta antes de la pandemia, el 70% era informal. Yo diría que ahora muchos han pasado a formar parte de este grueso ejército de informales por la situación económica delicada. De ahí la premura, exigencia de una política de Estado en ayudar a las pymes y aprovechar justamente la pandemia para traerlos a la formalidad, como lo explicaremos más adelante. La encuesta nacional de hogares del 2019 indica que el 94.7% de la población pobre ocupada tiene un empleo informal y el 83% trabaja en las empresas de 1 a 5 trabajadores. La crisis golpeó una estructura productiva y empresarial con debilidades acumuladas por décadas y puestas ahora en evidencia por la pandemia. Tenemos en el Perú y en general en América Latina una estructura productiva heterogénea entre los sectores y entre las empresas. Esta estructura productiva diversa es la base de las brechas externas e internas de la productividad de la región. Europa tiene una estructura productiva más homogénea. El problema del sector, el nuestro, como hemos visto, es la alta informalidad. Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el 54% del empleo total de las MIPES en América Latina es informal. Es decir, este es un tema grave en el Perú, sí, pero también endémico en América Latina. El Perú, este porcentaje llega al 70%, como he dicho, y hoy estamos más que convencidos que debe haber subido al 80%. ¿Y cuál es el impacto en América Latina de esta pandemia? La CEPAL, en junio de 2020, señala que la América Latina cerraría con 2.7 millones de empresas formales con una pérdida de 8.5 millones de puestos de trabajo. En Colombia, el 96% de las empresas tuvieron una caída en sus ventas. En Brasil, el 76% de las empresas industriales redujeron o paralizaron su producción. En Argentina, el 44% de las empresas industriales no tenían liquidez. En Chile, el 37.5% de las empresas redujeron su personal. En Uruguay, el 59.4% de las empresas de comercio y servicios han enviado a sus empleados al seguro del desempleo. En el Perú, se han hecho algunos avances interesantes, pero no suficientes. El programa de garantías del Gobierno Nacional Reactiva Perú inició con 30.000 millones en garantía, después ha aumentado a 60.000, pero todavía no está llegando a esas pymes las que más lo necesitan. La tasa de interés interesante es 1.92%, cuando normalmente en el sistema no bancario para las pymes está entre el 25% y el 41% del sistema no bancario. Eso es muy grave. Estamos ya en la fase 3 de la reapertura. A partir del 1 de julio, hace pocos días, se inició. La medida incluye alrededor de 60 actividades comerciales, lo que sumado a lo aprobado anteriormente podría estar en marcha el 96% de la economía. Podría. De la segunda quincena de marzo, la economía trabajaba al 44% de capacidad. Pero, ¿qué hacer? La CEPAL propone 3 medidas importantes. La primera, ampliar los plazos en materia de liquidez y financiamiento para las empresas, principalmente para las pequeñas. Todavía no está llegando el crédito a las pequeñas. Todavía son las más afectadas. Y ahí es donde está concentrado, si no se dan cuenta, el tema de la pandemia. Ahí es donde estamos concentrados el tema de la salud y la ineficacia de los sistemas. Ahí es donde está concentrado la pobreza y, por supuesto, la mortandad. 2, reducir impuestos. Y eso ya no lo digo yo. El doctor Alfredo Torne, destacadísimo ministro de Economía peruano, y hay un artículo publicado en el diario El Comercio hace poquísimos días, habla de bajar el impuesto a la renta al 15%. Es decir,
Torne considera que si no reactivamos a la economía, si no oxigenamos la economía, esta va a morir y vamos a tener problemas sumamente graves. Refinanciar los servicios bajos de energía, luz, internet. Ojo con el energía. ¿Acaso no estamos viendo el drama que ven hoy día las pequeñas empresas que estando cerradas se les ha aumentado el consumo de luz? Hay que refinanciar, revisar y hacer un programa de salvataje en el tema de la energía, del agua. Cuidado con el agua y cuidado con el internet, porque el internet es el que está dando de vivir a los alumnos aprenden en casa. Se cae el servicio de internet por falta de pago y mandamos al analfabetismo muchísimos peruanos. Segundo, transferencias directas a las empresas para evitar la destrucción de sus capacidades. Y fíjese, y esto lo dice Torne también, cofinanciamiento de planillas durante 6 meses. Las empresas han perdido su capacidad de pago y lo que están haciendo es reducir personal, están mandando el personal al desempleo. Y eso va a traer como consecuencia mayor pandemia, porque la gente va a tener que salir a ver como sea, formar largas colas de lo que sea, y el contagio estará a la mano. En escalas diferenciales de 30% para las grandes empresas, 50% para las medianas, 60% para las pequeñas y 80% para las micros. Y es hora que pongamos diferencias marcadas entre las grandes y las pequeñas, ayudar a todos, pero en diferentes porcentajes. Tercero, apoyar a las grandes empresas y sectores estratégicos que resulten gravemente afectados por la crisis. Ojo, las grandes empresas representan el 39% del empleo formal y más del 90% de las exportaciones. Su rol es protagónico en los sectores de mayor intensidad tecnológica y extremadamente relevante en la generación de cadenas productivas. Hay que cuidarlas, hay que reactivar la economía. Y qué bueno que el primer ministro, Pedro Castellano, diga que tiene 3 metas, no 4, 3. La primera, luchar contra la pandemia. Sí, porque si no tenemos una política adecuada de seguimiento, de enfrentamiento, de contagio adecuado, o sea, de ir para evitar la proliferación de la pandemia, esto va a ser muy grave y va a afectar cada vez más la economía. Lo segundo dijo, tenía que reactivar la economía. Claro que sí, porque la otra pandemia que nos está asolando es la pandemia económica. Tenemos un porcentaje inimaginable en el desempleo solamente en la capital. Proyectemos eso al interior del país. Y lo tercero, que ciertamente se está hablando poco, pero mucho cuidado, tenemos un año electoral y los años electorales en cualquier país del mundo, la economía cíclicamente cae por el tema de la desconfianza de lo que pueda pasar. ¿Y qué cosas tenemos que hacer? Primero, hay que reactivar el lago. Y tenemos 2 grandes proyectos, el de Chavimochic y el de Maguesiguas. Están al 75-80% los dos. El de Chavimochic requiere una inversión de... hay más de 3.200 millones de dólares de inversión que no se hacen. Y tiene 64.000 hectáreas nuevas. Y Maguesiguas tiene $1.900.000 de inversión y 38.000 nuevas hectáreas. Segundo, hay que reactivar la minería, sí, la que está criticada, pero hay proyectos mineros importantes, no contaminantes, y que deberíamos aprovechar de echarlas a andar. La minería dejó de producir 225.000 toneladas de cobre, 164.000 toneladas de zinc. El sector podría cerrar este año con 5.000 millones de pérdidas. ¿Se pueden ustedes imaginar? Hay 11.000 trabajos directos y 48.000 indirectos. Y lo más interesante es que hay 48 proyectos mineros con una inversión de 57.000 millones que hay que atender, mirar y solucionar en alianzas estratégicas con las comunidades. Y para efecto de las pymes, hay que reimpulsar, cómprale al Perú, organizar la demanda del Estado en productos necesarios para impulsar los sectores productivos nacionales, el sistema de confección de uniformes médicos, ojo, ahora que utilizamos tantos elementos para el tema de la sanidad, de la salud, es el momento para comprarle a las pymes. Segundo, y esta es una idea interesante,
¿por qué no aprovechamos que los colegios públicos están todos parados y hacemos un programa de refacción de colegios aprovechando que no hay clases? Y instalarles internet, que no nos vayan a agarrar otra vez en un outside. Y último programa importantísimo, que sí fue descuidado durante la pandemia y que sí se está activando, un programa de alimentación popular para los sectores vulnerables. Nunca debieron haber parado durante la pandemia las ollas comunes. Jamás debió haberse dejado de ayudar a la gente más humilde de los cerros con paralización de los programas de alimentación. Bienvenidos, pues, a este programa maravilloso que Juan Carlos Matius. Es tan amplio que hemos agarrado un pedacito nada más de la torta. Somos conscientes que aquí solo tiene que ver toda la imaginación de la reinversión y la reorientación, porque el mundo de la pandemia está abriendo una serie de campos. Y uno de los más importantes, fundamentales, es que hay que hacer un esfuerzo nacional de la digitalización de las pymes. Las pymes no se pueden quedar de un sistema digital cuando el mundo entero, post-COVID, se instaló en el mundo digital. Bienvenidos pues a este foro maravilloso. Que Dios nos oriente y nos ayude a seguir avanzando en épocas tan complicadas, sobre todo para las pequeñas empresas de nuestro país. Muchísimas gracias, Raúl, por el mensaje y sobre todo por esas propuestas puntuales de mucho valor para el sector. Como bien dijiste, el tema es demasiado amplio. Creo que hay el compromiso a nuestro lado de que este foro se desagregue en algunos foros posteriores y relevar un poco ese binomio que está afectando fuertemente el desarrollo de las MIPES, que es baja productividad y altos niveles de informalidad. Dicho esto, le queremos ceder la palabra a Rómulo Fernández. Rómulo es un emprendedor agrario, es presidente del Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Internacional, COMPYME. Ha sido presidente de la Cámara de Cueros y Calzados del Perú, y doy fe de que es un guerrero que siempre se ha acercado al Estado, a la academia, con propuestas, no con un carácter confrontativo, sino básicamente de colaboración para buscar salidas a los problemas que han ido aquejando a las MIPE en los últimos años, ¿no? Adelante, por favor, Rómulo, con tu mensaje. Rómulo. Buenos días, presidente del Grupo USIL, doctor Raúl Canseco Terry. Buenos días, doctor Juan Carlos Matius, vicerrector de USIL. Y a todo el público que nos está acompañando en este foro. Las MIPES post-COVID-19. Desde luego, hacer un saludo a los familiares, a los compatriotas que han perdido a sus seres queridos, emprendedores, dirigentes que hemos perdido, aún llevamos todavía el duelo por dentro, pero sin embargo, la vida continúa y hay que poner el hombro para sacar adelante a nuestro país de esta crisis que solo se puede comparar con las crisis de la década del 80, el 90. Frente a ello, muchos emprendedores, dirigentes nos preguntan cuál es la hoja de ruta a seguir para la reactivación. Nos preguntan qué debo hacer para competir en este nuevo escenario. Este nuevo escenario que nos presenta un nuevo modelo económico. Una economía digital, una economía sí o sí global, una economía que nos exige ponerle rostro humano, y esto significa, tomando las palabras del doctor Raúl Díaz Canseco, agarrarnos de la tecnología, pero poner en agenda a este grueso sector del 99.5%, según indicadores del Ministerio de la Producción, de la cual forma parte la micro y la pequeña empresa. En este contexto, siempre decimos fe en Dios, menos miedo, cuidando la salud. Con ello, hemos puesto en marcha Resurge Perú, que es uno de los programas que estamos impulsando desde COMPYME Internacional, luego de caminar, escuchar y aperturar las oficinas virtuales con nuestros dirigentes en los diferentes puntos del país y en el exterior.
de recoger opiniones y propuestas que finalmente buscan alcanzar a las instancias del Estado, a la academia y al fortalecimiento institucional de las asociaciones, las cooperativas, las cámaras de comercio, todos en una mirada. Nuestro país es uno, nuestra fe en Dios es una, nuestra responsabilidad tiene que sumar de todos los peruanos y solo así vamos a poder lograr a salir adelante. Creo que es el momento de caminar ciertamente con esta visión de la industria 4.0, de la agricultura 4.0, es el momento de dar origen a una inclusión a los TLC que se firmó en nuestro país, en el mundo, una inclusión a estos mercados con la intervención activa de nuestra micro y pequeña empresa. Para ello, consideramos la importancia que tiene lo bien señalado, cómprale al Perú, tanto en el Perú como en el mundo. Sin embargo, hay algunas cosas que se debe corregir y esperemos que el presidente del Consejo de Ministros, flamante, doctor Cateriano, pueda tomar nota. Compras a mi Perú debe hacerse realidad a la brevedad posible para poder oxigenar en parte a nuestra micro y pequeña empresa. No basta de las normas, basta de voluntad y basta de eficiencia gerencial al interior de las instituciones del Estado. Normas tenemos suficientemente como para poder realmente respaldar cualquier buena gestión. Lo que puedo invocar además es la participación de las 2.620 instituciones estatales que tiene el país, que compren a la micro, a la pequeña empresa. Me refiero a las 436 entidades del Poder Ejecutivo, al Congreso de la República, a las 229 entidades de los gobiernos regionales. Me refiero a las 1.893 municipalidades del Perú, a las 32 entidades del Poder Judicial. Si todos ellos ponen la mirada en comprar producto peruano, creo que estaríamos facilitando la reactivación de nuestra economía en el país. Evitando de esta manera la competencia desleal. Cuando hablo de competencia desleal, recuerdo perfectamente, doctor Raúl Canseco, que en Palacio de Gobierno, cuando usted fue vicepresidente, presentó el gran proyecto de la lucha contra la competencia desleal, partiendo por el tema del contrabando. Manual que aún obra en mi biblioteca. Bien estructurado, bien planteado, poco ejecutado en el tiempo. Lamentamos por ello. Sin embargo, debo decir que los 46 millones de prendas de vestir que ingresaron en abril de procedencia asiática en plena pandemia es una competencia desleal que hoy se viene comercializando aún en las calles de Gamarra. Esto debe corregirse. El ingreso masivo, como por ejemplo de los 396.641 kilos de arroz en abril, por más de 13 millones de dólares. El ingreso de papa en el mismo mes de abril de 3.102 toneladas en el mismo mes de abril. Realmente, mientras nuestros productores en el Ande tienen la papa a 30, 40 céntimos el kilo, nosotros estamos siendo fuertemente importadores, superando a las importaciones del año anterior en el mismo mes. Esto debe corregirse. Por cierto, hablando de formalización, que es un tema que nos preocupa y apostamos a una economía formal, y este es el momento del punto de quiebre, importante para que el Estado, la academia y el sector privado organizado podamos apostar una vez más a un cambio real a partir de la formalización. ¿Cómo es posible que solamente se tenga empresas formales, por ejemplo, en Moquegua el 0.6%, Huancavelica 0.4%, Apurímac 0.9%, Madre de Dios 0.8%, Pasco 6.06%, Amazonas 0.6%, Tumbes 0.8%, cifras que nos da el Ministerio de la Producción del año 2019. En realidad, la informalidad económica ha crecido al 77,3% y esto es preocupante. Sumado a esta emergencia, realmente si no se toman medidas inmediatas, podríamos convertirnos en un país eminentemente informal y no competitivo. Y lo que nosotros buscamos es lo contrario, ser un país competitivo.
Para ello, mirar también el tema financiero. Se ha hablado del FAEMIPE, se ha hablado de Reactiva Perú, la cual poco ha favorecido ciertamente, menos de un 30% en el tema de Reactiva Perú se ha beneficiado la micro y pequeña empresa. Pero esto debido a la falta de formalidad y a la falta de cultura financiera. En el 2019, solo 6,3% se ha bancarizado el nivel de la micro y pequeña empresa. Sin embargo, dentro de las mismas instituciones supervisadas por la SBS, han llegado a cobrar alguna de ellas hasta 233,3% en el año. Eso debe corregirse por cuanto no ayuda a la competitividad. Quiero señalar finalmente en nuestras propuestas. Nosotros creemos que mirar del campo a la ciudad, escuchar a nuestros hermanos desde la comunidad de ECAS, 10.000 comuneros, las dificultades que hoy tienen para enfrentar realmente la sobrevivencia, escuchar a los pobladores de Chigrip en Cajamarca o en Palmeras, en la región Amazonas, frontera con Rodríguez de Mendoza, Amazonas, o escuchar a los hermanos de Lambayeque en las zonas de Pizuquia, por ejemplo, en Amazonas, en fin, de muchos lugares, nos ha llevado a plantear 3 ejes fundamentales. El eje número 1, la salud. Todos tenemos que cuidar nuestra salud. Seguir difundiendo la cultura del uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento. Es un tema que tiene que quedarse por siempre con nosotros. En ello, la seguridad alimentaria para la salud. El eje número 2, la educación, con un tema fundamental, la alfabetización digital. Desde luego, trabajando la accesibilidad al Internet, como bien se ha señalado. Y 3, el tema de la reactivación económica, pasando por el sinceramiento tributario, el sinceramiento financiero, la creación de la ventanilla única online, unificando las responsabilidades de las entidades del Estado en un sistema que pueda facilitar al que quiere formalizarse. Las compras en línea, a través de una central de compras, ahorraría y eliminaría en parte, buena parte, el tema de la corrupción. Finalmente, debo decir que la empresa y la academia y el Estado debemos de apostar por promover el I+D+I, la ciencia, la tecnología, la inversión que se requiere para ello en el Perú no llega a un dígito y esto es preocupante. Por ello, creo que, estimados funcionarios, directivos de USIL, muchas gracias por recibirnos y a todos los que nos están siguiendo decir, juntos, llevemos adelante, que lo hay algunos avances. Por ejemplo, el ventilador mecánico Inco Manco Cápac 1 tiene industria 4.0. ¿Dónde está? En Juliaca. Tenemos el satélite importante, el PeruSat 1, que deberíamos de darle mayor utilidad para el desarrollo de la competitividad, incorporando las tecnologías. En fin, esto es parte de nuestra propuesta. Resurge Perú es una propuesta que articula a los emprendedores del campo hacia la ciudad, que se acerca al Estado, que se acerca a la academia y que buscamos fortalecer una línea para la productividad y competitividad en este nuevo modelo económico, un modelo digital, pero un modelo con rostro humano. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Matius. Muchísimas gracias, Rómulo, por ese aterrizaje a medidas absolutamente concretas y que además asumen responsabilidad propia del lado empresarial y al mismo tiempo de la academia y del Estado, ¿no? Que un poco se engloba dentro de este planteamiento que acabas de hacer. Y ha relevado algunas cosas que me parecen importantes, como la lucha contra la competencia desleal, que a veces no se ve con la dimensión con la que lo has planteado y tiene un efecto enorme en distintas industrias, y el tema de la baja bancarización, que en esta coyuntura de crisis se ha puesto en mayor evidencia todavía, ¿no? Dicho esto, queremos cederle la palabra a Marco Cabrera, que es ingeniero de formación y es presidente de la Asociación de Empresas de Metal Mecánica y Metalurgia de La Libertad. Es una de las regiones más pujantes en términos empresariales en diferentes sectores y con una enorme participación de micro y pequeñas empresas, ¿no? Adelante, por favor, Marco, con tu mensaje. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, igual agradecemos desde acá de Trujillo la organización de USIL, estos eventos que permiten a las pymes participar y compartir con ustedes y con las autoridades en general
temas interesantes que ahora en esta pandemia se han acrecentado y que se hacen, digamos, más notorios, gracias a ustedes a través de los doctores Raúl Canseco y tu persona. Igual, también hacernos presente con el saludo fraterno a todos los hermanos del Perú desde acá de Trujillo que han perdido familia por este tema del COVID. Bueno, en esencia, ya ustedes que me han antecedido en la palabra han hecho un recuento de la parte estadística, de la parte de números que realmente son de preocupación para todos los peruanos, pero sí quisiera también un poquito compartir, contarles, ¿no? Nosotros somos una asociación de empresas metalmecánicas de La Libertad, que tenemos personería jurídica, que tenemos un RU, que estamos en la Cámara de Comercio, que estamos en RENAMIPE, y que tenemos estatutos, o sea, queremos combatir de alguna manera la gran informalidad empresarial que existe en el país, ¿no? Bajo ese contexto es que hemos ido creciendo y de paso también un poquito mencionar que somos herederos de un sector metal mecánico potente, ¿no? Que en los años 70, que en La Libertad tuvimos ensamblaje de motores de combustión interna, tuvimos ensamblaje de tractores andinos, de máquinas, herramientas andinas, entonces todo eso nos ha llevado a tener una empresa metalmecánica potente y que estamos trabajando a nivel nacional, ¿no? Casi todos los moles del Perú, la gran mayoría han sido hechos por empresas metalmecánicas trujillanas y bueno, es algo que, como repito, manejamos tecnología y manejamos experiencia profesional, no de ahora, sino de muchos años atrás. Hemos tenido acá Morillas, que ahora desgraciadamente ya no está presente por los mismos temas que estamos tocando de las pymes al margen de la pandemia, pero que poco a poco han ido saliendo del mercado por temas estructurales. Bueno, como le decía Rómulo, para nosotros, las pymes, es importante hacer una hoja de ruta, ¿no? Porque nada puede trazarse, nada puede concebirse si es que realmente no tenemos objetivos claros y concretos. Y más que nada, ahora que estamos en la época de manejo de datos, de análisis de datos para tomar decisiones estratégicas, pues simple y llanamente las MIPE necesitamos trazar hojas de ruta que nos permitan, como repito, crecer, porque cada región tiene sus particularidades, cada región tiene sus potencialidades. No podemos generalizar ni hacer un solo hoja de ruta para todos a nivel nacional. Esperemos que se entienda eso y que también el otro tema, ¿no? A veces hacen planes estratégicos o a veces hacen análisis del crecimiento de las pymes, pero lo hacen sin la participación de los empresarios. Es importante que los empresarios sean parte de las consultoras o de las empresas que se les encarga realizar los trabajos para poder definir las acciones a tomar para el crecimiento de las pymes, que sean los empresarios, en todo el mundo lo es, que sean ellos los que participen y que vayan analizando este tema de hacer una hoja de ruta. También para nosotros es importante, estimados amigos, el tema de la educación empresarial. No hay desarrollo si no nos preocupamos por el tema de educación, ¿no? La educación en general es la base del desarrollo de cualquier tipo de cultura, ¿no? En este caso, si hablamos de una cultura empresarial, necesitamos educar a nuestros empresarios. No hay que olvidar esto, amigos, que la gran mayoría de empresarios no han tenido la suerte de pasar por una universidad o haber tenido una formación académica. Entonces, necesitamos preocuparnos por darle a nuestros empresarios una formación que les permita a ellos gestionar, que les permita dirigir y que les permita gerenciar mejor sus empresas. De esta manera podríamos tener empresas más óptimas y con mejores resultados, ¿no? De igual manera, discúlpenme que sea sincero, pero también necesitamos preocuparnos porque las pymes tengan profesionales y técnicos de calidad si queremos tener un desarrollo y una salida de esta crisis que la verdad, si bien es cierto, la pandemia lo ha hecho más grande, pero esta crisis viene desde mucho más atrás. Entonces, necesitamos reformular las mallas curriculares de nuestros profesionales, que sean conocedores, no solamente de las ciencias básicas, ¿no?
sino también de la problemática y de las necesidades de cada región y de nuestro país. Entonces, es importante eso. También es importante que invirtamos la matriz de profesionales en el país. Hoy en día tenemos cientos de ingenieros, abogados, que lamentablemente hacen cualquier actividad menos las actividades para las que fueron formados. Entonces, y sin embargo tenemos carencia de técnicos. A nosotros en metalmecánica nos faltan soldadores, nos faltan especialistas en manejar máquinas CNC. Desgraciadamente, vuelvo a repetir, es por la cultura de todos querer ir a la universidad y simplemente descuidamos la parte de la formación técnica, que es importante para el desarrollo de las pymes. Y bueno, permítanme también, mucho de este tema es, y como ya lo dijo Rómulo, y también lo han dicho ustedes, es el eslabón que nos falta conectar la universidad-empresa. Hablamos de Industria 4.0 en las clases, dentro de las aulas universitarias, hablamos de digitalización de las empresas, todos nosotros dirigentes, pero vamos a las empresas, vamos a las pymes en general. ¿Y cuál es el conocimiento que tienen ellos de Industria 4.0? ¿Cuál es el conocimiento que tienen ellos de digitalizar su empresa, ¿no? ¿Cuál es el conocimiento o cuál es la necesidad manejada para que ellos vean cuáles son los resultados que pueden obtener con estos conocimientos? Es poco, casi nada, porque simple y llanamente no tienen la formación académica que estoy hablando. Entonces, es la responsabilidad de la academia empezar a preocuparse, ¿no? Discúlpenme también que sea crítico. Normalmente en las universidades, ¿qué hacemos? ¿No? Escogemos los mejores alumnos, ¿y a dónde van? Lo mandamos a las grandes empresas, lo mandamos a, bueno, los mismos muchachos también buscan ubicarse en tal, pero se olvidan que los grandes problemas, las grandes escasez de materiales, de conocimiento están en la mediana, en la pequeña y en la microempresa. Entonces sería bueno también que la academia les dé más atención. Hablamos del 95.8, perdón, del 99.5% de empresas en el Perú, donde realmente podemos generar mayor desarrollo, mayor tecnología. Pero bueno, es un tema a analizar, que podría ser, ¿no? Yo siempre lo digo y a veces no le gusta a algunos colegas, pero las tesis podrían ser un nexo entre la academia y la empresa, o la academia y la ciudad, ¿no? Porque podemos, a veces también la universidad decimos, ¿no?, que vayan los muchachos a buscar un tema de tesis, cuando nosotros deberíamos buscar los problemas de la ciudad, los problemas de las empresas, y ver, bosquejar, analizar y plantear las soluciones en todo caso la investigación científica para que los muchachos lo ejecuten, pero que podríamos tener resultados a través de las tesis que nos sirvan a la sociedad y a las empresas, y no simple y llanamente todas esas tesis que están en los anaqueles empolvándose en las universidades. Yo creo que por ahí es, y permiten, discúlpenme, pero ustedes tienen que participar si queremos que las pymes y toda la sociedad peruana siga caminando. Otro tema que a nosotros nos preocupa es el tema de mercados, ¿no? Y a todos los empresarios, a todas las empresas queremos tener mercados, porque sin mercado la empresa no existe, simple y llanamente, ¿no? Nosotros creemos, por ejemplo, que debería realizarse un ordenamiento territorial, pero no un ordenamiento geográfico, ¿no?, sino un ordenamiento para ver las potencialidades de las regiones, para que podamos generar un intercambio comercial, para que podamos decir, ¿no?, ¿qué tiene Cajamarca? Cajamarca tiene lácteos. ¿Qué tiene La Libertad? La Libertad tiene cuero y calzado, tiene agroindustria, tiene metalmecánica. Entonces, Cajamarca necesita maquinaria para procesar sus lácteos, pues que La Libertad se ponga a solucionar. Pero como repito, eso obedece a un estudio, a un planeamiento que tranquilamente creo yo que las universidades lo podrían plantear y ponernos a trabajar a todos, ¿no?, en la solución de nuestros problemas. Hablando de mercados, y también lo han mencionado, el mismo Compras a Mi Perú, ¿no?, que esta vez sí está, por ejemplo, incluyendo la compra de artículos para el sistema sanitario del país. En ese contexto, nosotros aquí en La Libertad hemos fabricado ya 4 modelos de camas o camillas hospitalarias, incluida la UCI, pero que sin embargo las autoridades hasta ahora ni siquiera nos han preguntado, ni siquiera han venido a ver nuestro producto para ver y no seguir comprando las chinas o seguir comprando de otros países.
y no nos dan la oportunidad a empresarios locales para poder crecer o poder comercializar nuestros productos y con ello generar puestos de trabajo para nuestros trabajadores y más que nada solucionar necesidades que se tienen en estos momentos. Entonces, es importante también, creo yo, que el Estado le preste atención a lo que nosotros como PYME podemos producir, más allá de lo que siempre compras a mi Perú, compra, ¿no? Sillas, palanas y picos, ¿no? Yo creo que hay empresas que pueden dar más, que pueden generar artículos o productos con mayor tecnología y que también se debería motivar a esto. Otro tema que nosotros creemos que deberíamos manejar para el crecimiento de las PYME, y repito, no solamente post-COVID, sino de siempre, es el tema de la calidad. El tema de la calidad, que lo maneja INACAL y que básicamente está anclado en Lima, ¿no? Nosotros desde La Libertad hemos conversado con varias autoridades de INACAL para pedirles acceso a sus comités de normas, porque pensamos también que la industria sin normas es como que crecemos de una manera desordenada. Entonces, estamos tocando las puertas, pero desgraciadamente también es bien difícil, ¿no? Aquí en La Libertad, INACAL, que es lo único que nos puede ayudar, es a calibrar las winchas, ¿no? Y la verdad, en metalmecánica, la wincha es un instrumento que no usamos, nosotros usamos instrumentos más precisos. Entonces, si queremos calibrar nuestros instrumentos de medición, tenemos que ir a Lima. Entonces, si hablamos de calidad, tendríamos que tener acá un instituto de soldadura, tendríamos que tener más herramientas que nos permitan valorar o mejorar los productos que dentro del sector metalmecánico elaboramos, ¿no? Desgraciadamente no lo tenemos y tocamos la puerta, lo reclamamos, pero hasta la fecha no tenemos una respuesta para ese tema que es muy importante porque sin calidad no podemos exportar. Creo que sí que vamos a buscar mercados regionales, sí, pero esa es una primera etapa, porque la empresa no puede quedarse en temas nacionales, tenemos que soñar con exportar si queremos crecer y que queremos tener una sociedad contenta. Y otro tema que sí nos maneja en estos momentos, nosotros como asociación, es el tema de la asociatividad. Sin una cultura asociativa, sin una cultura de confianza entre nosotros, no se puede crecer definitivamente. Entonces, nosotros dentro de ACEMET estamos, bueno, con PYME, nosotros somos parte de COMPYME, estamos tratando de impulsar eso, ¿no? Que se formen los clústeres. El trabajo, buscando generar una partición de los trabajos y también esta asociatividad que nos permita trabajar en conjunto para, por decir, tener acceso a mercados mayores que los que tenemos, que nos permita negociar con nuestros proveedores, que nos permita, por decir, tener también me viene a la memoria un parque industrial o un mini parque industrial para nuestro sector. Hace años venimos buscando y que desgraciadamente por cuestiones de política cada vez uno va y conversa con un ministro, con un viceministro y al final de cuentas terminas conversando con tantas autoridades que la verdad uno se cansa y cada autoridad política pues tiene una manera diferente de ver las cosas. Entonces, ojalá que para nosotros es importante ese tema de la asociatividad porque, como repito, nos puede generar a interactuar con unas escalas de mercado más grandes. Bueno, y para terminar, solamente decir que tenemos que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Marco. Ha relevado varias cosas importantes, simplemente quiero puntualizar algunas. Este divorcio entre oferta y demanda laboral que me parece fundamental y has puesto en el tapete una serie de tareas para la academia. Y te agradezco que lo hayas planteado así porque no solamente el tema de reformulación de las mallas, sino la investigación aplicada que me parece fundamental. Y dentro de ese replanteamiento de carreras y formación técnica también entender toda la ola de revolución tecnológica y de robótica, que si no hacemos que ese operario coexista con esas herramientas, simplemente va a significar aún mayor desempleo y subempleo, ¿no? Y ojo, solamente como un tema puntual con respecto a INACAL, dada esta pandemia, todos los comités los están haciendo de manera virtual y tienen comités abiertos donde convocan algunas industrias de afuera. Entonces, te digo para que tomes contacto con los directivos ahí, con Rosario Uria, con Clara Gálvez, porque creo que pues es una coyuntura para lograr la participación de empresas descentralizadas también, ¿no? Dicho esto, le cedemos la palabra a Hugo Zulca,
Él es presidente del Centro Comercial Nicolini en el conglomerado Las Malvinas. Que muchos recordaremos, en el año 2017 tuvo este drama de este enorme incendio que se tumbó 500 de los stands. Incluso terminaron muriendo algunos de los empleados de esta galería que tuvo que reinventarse y crecer nuevamente, ¿no? Adelante, por favor, Hugo, con tu mensaje. Muy buenos días. Es un honor dirigirme a ustedes. Felicitar y agradecer a USIL y al señor Raúl Díaz Canseco por permitir participar a MIPES del Perú y exponer sobre la realidad de los 60.000 emprendedores directos e indirectos del conglomerado comercial Las Malvinas. Iniciamos como informales en el centro de Lima. Fuimos trasladados a la Alameda de Las Malvinas de Avenida Argentina en la gestión del doctor Alberto Andrade, alcalde de Lima, donde pasamos necesidades de hambre y sueño, cuidando nuestras mercaderías para que no nos roben. Nuestros clientes no querían ir a comprar por temor al robo. Esta situación de cambio drástico significó mucho para nosotros. Ahí nace la idea de seguir organizándonos para comprar los terrenos de las fábricas que estaban en quiebra. En ese entonces, el metro cuadrado costaba $60. Nuestra experiencia con Nicolini, de la calle al local propio, nos costó cada local comercial $5.000 de 4 metros cuadrados, hoy valorizado en $100.000 cada local. Muchos nos preguntan cómo lo hicimos. Lo importante para lograr nuestras metas es estar organizados de manera formal, acorde a leyes. Tener fe, visión y mucha confianza en nosotros mismos para lograr nuestros objetivos. Cuando iniciamos este sueño, los bancos no apostaban por nosotros. Decían que no somos formales y no podemos pagar. Finalmente, por el gran esfuerzo de todos, el sueño de tener un local propio, pasando muchas necesidades, trabajando 14, 16 horas diarias, de lunes a domingo, o hasta feriados, hoy somos micros y pequeños empresarios que pagamos nuestros impuestos y creamos muchos puestos de trabajo. Es la historia del Centro Comercial Nicolini y las 59 galerías del conglomerado Las Malvinas sin apoyo del Estado. Esta dura experiencia se repite en todos los sectores de nuestro país. El peruano forjador no encontramos apoyo de nuestros funcionarios que solo se encierran en sus oficinas sin salir al campo para saber la verdadera necesidad que pasamos. Sin embargo, emiten normas, muchos de ellos nos manda a quebrar sin ninguna esperanza. Por esa razón existe mucha informalidad y corrupción en nuestro país. El 22 de junio de 2017 nos afectó el incendio iniciado en el tercer piso del edificio con resultados muy lamentables, con la pérdida de 2 jóvenes inocentes. Este incendio dejó 385 locales comerciales del primer piso en carbón, cuyos propietarios e inquilinos lo perdieron todo, y encima con deudas en los bancos que no nos perdonan. Debo aclarar, el edificio no forma parte del Centro Comercial Nicolini. En ese entonces nos visitaron las autoridades y ofrecieron ayudarnos. Hasta el momento ya pasaron 3 años y nada de lo ofrecido. Nosotros seguimos trabajando y superando fracasos, renaciendo como el ave fénix entre sus cenizas. En los momentos difíciles estuvo nuestro aliado estratégico Compyme International, coordinando con SUNAFIL,
Se desarrolló trabajos con diversas entidades del Estado, con jornadas de capacitación, información a favor de los comerciantes del conglomerado Las Malvinas, ruta de la formalización laboral para la competitividad empresarial, con la intervención de 8 instituciones del Estado: SUNAT, SUNAR, ESalud, Municipalidad Metropolitana de Lima, Ministerio de la Producción, Indecopi y otros, con actividades en los centros comerciales La Cachina Fashion, Centro Comercial Nicolini, Centro Comercial La Villota y el Centro Comercial Progreso 2, entre otros. Esta pandemia, el coronavirus, nos trajo una situación lamentable para los micros y pequeños empresarios a nivel nacional. La declaración de estado de emergencia y cuarentena de 107 días cerrados sin poder hacer nada. Nosotros vivimos de nuestro trabajo diario. Tenemos créditos con los bancos, cajas y proveedores de mercadería. Los diferentes programas de apoyo del Estado no llegan a los verdaderos necesitados. Los cobradores de impuestos sí llegan y encuentran a los más necesitados en la realidad de nuestro Perú. En el Centro Comercial Nicolini y el conglomerado Las Malvinas elaboramos nuestro plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19, registrado en COVID-19 MINSA, conforme a las disposiciones emitidas. Primero es nuestra vida y la de nuestros clientes. Solo pedimos a nuestras autoridades que sean conscientes y nos tomen en cuenta y nos apoyen para salir de esta emergencia. Si todos trabajamos en coordinación, evitaremos el rebrote del COVID-19 y otra cuarentena. Si eso sucediera, mandarían a un quiebre total a los micros y pequeños empresarios formales a nivel nacional. Finalmente, terminaríamos otra vez como informales en las calles para que el Estado recién nos apoye. En el marco del Plan Resurge Perú, que lidera Compyme Internacional, apostamos por la alfabetización digital y el desarrollo comercial virtual. Capacitación para la competitividad empresarial para nuestros socios y en general para los emprendedores de las 59 galerías comerciales del conglomerado Las Malvinas. Finalmente, haciendo referencia al libro delante del señor Raúl Díaz Canseco, él nos dice, como parte de sus vivencias: continué mi preparación para la universidad en casa porque no había dinero suficiente para pagar los servicios de una academia preuniversitaria. Usted conoce las necesidades, esas necesidades hoy estamos pasando. Estoy seguro, con su apoyo, saldremos todos adelante. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias, Hugo, y gracias también por alertarnos de lo que significaría el impacto sobre las MIPES de un rebrote de la pandemia, ¿no? Lamentablemente, Félix Chili, que es el representante de la Asociación de Pymes del Sur, con base en Arequipa, por razones de salud, nos lo había alertado ayer, no ha podido acompañarnos el día de hoy, así que vamos a tener inmediatamente un espacio para algunas preguntas de las muchas que están llegando a través del chat de nuestras distintas redes, ¿no? Hay una pregunta primero para Raúl Díaz Canseco y destacan un poco este concepto que él ha mencionado con bastante fuerza, que es la informalidad, pero se ha dicho durante los últimos años o las últimas décadas este peso que tiene la informalidad sobre el sector empresarial, pero no se ha logrado a lo largo del tiempo reducirla. ¿Cuáles serían propuestas para bajar de manera significativa? Más aún considerando que en esa coyuntura está subiendo la informalidad y podría llegar a cerca de 80%, lo cual sería un drama, ¿no? Bueno, muy interesante porque en ese punto específico yo vengo acariciando hace mucho tiempo una propuesta personal que inclusive en algún momento
la conversé con algún ministro de Economía, y que dada la coyuntura hoy es muy viable, porque el Estado hoy, por la situación de la pandemia y por la situación de la ayuda y de los bonos y de la decisión que ha tomado el Estado correcta, pero que hay que profundizar, de buscar fuentes de financiamiento, de ayuda al sector económico y particularmente a las pymes, que hay que profundizar porque no está funcionando adecuadamente. Es el momento de ir a la formalidad, porque para poder acceder a esa ayuda, inclusive para el tema de la energía, que ahora están hablando de un bono para la energía, me tienen que conocer. Lo que pasa, el reto es cómo cambiamos la mentalidad de este Estado que persigue, que te incauta, de que te castigue, a un Estado que te socorre, te protege, te busca para ayudarte. En este caso, es la gran oportunidad de sacar una norma y una ley que había que traer al Parlamento. Hay un esbozo con la ley del inmigrante que debe debatirse, pero eso está más que nada orientado al inmigrante, que permita al informal acceder al sistema y tener una exoneración, no sé si 1 o 2 años de impuestos, pero que sí reciban las ayudas del Estado por el hecho mismo nomás de estar en el radar del Estado. ¿Y cuáles son las facilidades? Por supuesto, una educación de calidad, un sistema de salud que después de esta pandemia tendrá que ser uno de los mejores, competir en excelencia al sector privado. Fuente de financiamiento a través de COFIDE y de la Nación, acercamiento a los mercados a través del Ministerio de Produce y el Ministerio de Comercio, es decir, volver estelar al informal, capacitarlo en las instituciones públicas y privadas. Toda esta ventaja al que se acerca al Estado, se identifica y dice, hago esto, no te voy a perseguir, no te voy a cobrar nada si tampoco lo estás pagando, pero sí te voy a ir ayudando a formalizarte y tener una ley además de simplificación tributaria, simplificación administrativa, porque hoy en día el costo de ser formal, inclusive por la parte laboral, es horroroso. Si nosotros sacamos una ley así, habría que trabajarla, Juan Carlos. Estoy seguro que este es el momento, porque yo necesito del Estado hoy, primero para que me atiendan, segundo porque estoy aprendiendo en mi casa, el próximo año los colegios deberían venir renovados, tercero porque tengo que tener financiamiento, necesito que me ayudes, Estado, que me pongas una tasa bajísima o que me des un subsidio, pero para subsidiarme, Estado tiene que conocerte. Vamos a poder transformar esta era de la informalidad del país. Y una cosa que tienen toda la razón, inclusive por el tema de la digitalización. El Estado puede preparar esta gran red donde se enganchan ahí todos aquellos que producen lo que sea, por más chiquito que sea, porque en la era digital ya no interesa dónde estés, sino qué es lo que haces, y te va a dar la información de cómo lo remites. Obviamente han hablado mucho de los expositores sobre el tema de la calidad, y la calidad tiene que ver con el conocimiento. Y creo que el tema del COVID nos ha llevado a la digitalización. Y eso es una maravilla, porque fíjense, acá tenemos un expositor de Trujillo que nos ha dado tan buenas ideas, que las comentaremos al final, que no hubiéramos podido tener esto si no tuviéramos un sistema virtual. De modo que es la gran oportunidad para ir a la formalización del país con un sistema de Estado que no sea persigo, te cobro, te meto preso, te voy a quitar si no te quiero ayudar. Perfecto, clarísimo planteamiento, clarísimo planteamiento. Rómulo, hay una pregunta relacionada un poco con la institucionalidad de las MIPES, porque hay una gran cantidad de gremios representativos de las MIPES a nivel nacional. Incluso cuando uno se focaliza en un emporio como Gamarra, hay varios gremios dentro de Gamarra, la Alameda del Calzado, Villa El Salvador, Infantas, etcétera, etcétera. Eso se reconoce como un problema, y lo digo de cara al Estado. Cuando se acercan, cuando el Estado busca un representante de la MIPE, tiene
una diversidad de representantes al frente. Y una iniciativa que en algún momento se manejó, que eran estas famosas reuniones en los GORES, de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales con los representantes del Estado, podría replicarse para el mundo de la MIPE, de tal manera que la MIPE tenga contacto con las altas autoridades del Estado, encabezadas por el propio presidente, cada 3 meses o 4 meses. Pero para eso se requiere institucionalidad. ¿Te parece que esa es una debilidad de la MIPE y debería tener una institucionalidad centrada o no es un tema de tanta relevancia? A ver, primero que esta pandemia nos tiene que sí o sí hacer reflexionar y cambiar de actitud. Tenemos que cambiar de actitud. El mundo es global y nuestra competencia no es la asociación A o B o C ubicado en la zona Mesa Redonda o Malvinas o en Arequipa o en cualquier parte del país. Nosotros tenemos una competencia global. Cuando se dice, por ejemplo, que no ingresen los productos extranjeros, es que no podemos negarlo porque hay acuerdos internacionales, hay tratados de libre comercio establecidos. Lo que sí se puede es corregir las malas prácticas, como el contrabando, el dumping, la subvaluación, el subconteo. Eso sí. Entonces, nuestra competencia no tiene que ser mirando la debilidad de otro gremio, sino más bien cómo fortalecer en una visión país, en lineamientos comunes que a todos nos interesa. La formalización nos interesa a todos. Ninguna sociedad informal tiene sostenibilidad en el tiempo. O sea, no puede realmente, puede ganar plata a un momento y caer al otro momento. No tiene sostenibilidad. Entonces necesitamos ser formales. Y para ello tenemos que apostar todos en una sola visión. El tema del desarrollo de mercados es una apuesta común. Todos necesitamos mercado para vender productos, para vender servicios, etcétera. Necesitamos mercado, el mercado interno y el mercado externo. Tenemos que entrar en una sola visión. El tema de la competitividad no solo es para la industria, la competitividad es para la agricultura, la competitividad está en servicios, en todos los sectores. Entonces, en líneas generales, tenemos que sumarnos. Yo no lo vería un problema, Juan Carlos, yo vería más bien que necesitamos autoridades que no dividan a las organizaciones. Eso sí, hago la llamada de atención. Porque cuando un dirigente presenta una propuesta o sostiene una posición que no le gusta a determinado funcionario, entonces llama a otra organización y dice, sí, me estoy reuniendo con las MIPES. El tema no es aquí la persona, aquí son los objetivos. La que tiene que sobreponerse es una hoja de ruta país, la matriz productiva a la que debemos de adoptar, porque si hay que dejar de producir algunos temas que no nos generan sostenibilidad en el empleo y en la economía, habrá que cambiar, y para eso necesitamos a la academia, y para eso necesitamos las cooperativas. Hay más de 1.400 cooperativas en el país, hay más de 5.000 organizaciones de micro y pequeñas empresas, las cadenas productivas agrícolas que están debidamente establecidas y que tienen experiencia, las cámaras de comercio que existen. O sea, que no nos miren, yo soy de la grande, y yo soy de la pequeña, o yo soy del comercio, o yo soy del agro. Tenemos que trabajar por una institucionalidad país, por objetivos comunes, y eso es la que involucra Resurge de Perú. Líneas de país. De acuerdo, Rómulo. Marco, mencionaste una palabra clave en tu presentación, que es el concepto de asociatividad. Y hay distintos esquemas de asociatividad, consorcios, subcontratación, joint ventures, franquicias, etc. ¿Qué propondrías para avanzar en materia de asociatividad? Hemos tenido foros anteriores, hace un par de semanas tuvimos un foro de agroexportaciones, por ejemplo, y se evidenciaba que había prácticas de asociatividad que habían funcionado. Se juntó un grupo de pequeños productores de palta Hass y crean la asociación ProHass. Se juntó un grupo de pequeños productores de cítricos y crean ProCitrus, y entre ambos crean un canal comercial hacia afuera, SPF el Perú, Consorcio de Productores de Fruta. Es más, uno de los expositores había sido directivo ahí. Nacen en el 2001, facturaban $180.000 más o menos, y ahora están facturando $47 millones, ¿no? Entonces, es un esquema que ha funcionado, e independientemente que se trate de frutas, podría ser llevado a calzado, a metal mecánica, o sea, lo que vale es el modelo. Por poner un ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo consorcio. Entonces, en tu exposición mencionabas y subrayabas este tema de asociatividad como un tema importante, y creo que claramente lo es. ¿Qué propondrías un poco para replicar este tipo de experiencias como la que he mostrado a nivel de ejemplo? Bueno, gracias por tu pregunta, Juan Carlos. Mira,
El tema de por qué nos juntamos justamente es por conseguir objetivos más grandes que uno lo pueda lograr individualmente, ¿no? Ahora, nosotros que estamos en el sector varios años, no es la primera vez que nos hemos juntado. ACEMET tiene 4 años y la verdad esta vez estamos obteniendo mayores logros, si se quiere así, estamos juntándonos más, pero ¿por qué? Porque de alguna manera estamos logrando que las autoridades nos den algún espacio, que de alguna manera estamos logrando que los socios tengan algo de confianza y que se logre por lo menos que tengamos espacios para mostrarnos, para decir, mira, el sector metalmecánico de la libertad es este y bueno, tenemos una vitrina por lo menos, ¿no? Una oportunidad. Yo creo que todo pasa por lo que uno vaya logrando con el grupo o con la gente que se junta, ¿no? No olvidemos que esto no es de ahora, es de siempre, ¿no? La gente ha intentado juntarse, pero no se han juntado por cuestiones de cultura, por cuestiones de desconfianza. Yo pienso que la confianza es muy, muy importante para poder hacer asociaciones fuertes, sólidas y que tengan un crecimiento, porque la verdad el país necesita este tipo de instituciones, ¿no? Sociedades de empresarios fuertes en el mundo. Lo hay, es más, también mencioné el tema de los ecosistemas de innovación, donde los grandes líderes y los que generan los cambios son justamente los empresarios, ¿no? Entonces, si individualmente podemos lograr cosas, pues juntos vamos a crecer más. Yo repito, ¿no? La confianza, y el otro tema es que las autoridades se acostumbren a plantear estas cuestiones de solucionar algunos problemas y que el empresariado vea que su autoridad o que sus cosas se vayan concretizando. Porque hablaba antes de los parques industriales. Como asociación hemos ido una y otra vez, hemos conversado con varios ministros, con varios viceministros, pero no se llegaba a nada concreto. Esto de alguna manera desanima a muchos dirigentes, a muchas asociaciones. Entonces, simple y llanamente necesitamos que nuestras autoridades reflejen y sepan dar confianza y que recojan las necesidades o las aspiraciones de los empresarios para que estos a su vez se vayan consolidando. Porque si vamos una y otra vez, esto simple y llanamente todo cansa, ¿no? Y desgraciadamente por eso también caen a veces las asociaciones. Pero bueno, yo repito que en nuestro caso estamos logrando cosas y que gracias a Dios nos estamos consolidando y juntando y es más, fabricando cosas ya como asociación. Buenísimo, buenísimo, Marco. Hugo, en las palabras de Raúl Escanseco subrayó esta necesidad de orientarnos hacia la digitalización. Cuando ha comenzado este programa de reactivación, se ha permitido inicialmente que estos centros comerciales operen a puerta cerrada y te dejaban casi como única opción el comercio electrónico. ¿Cuánto se ha transformado esa pequeña empresa, ese pequeño comerciante, hacia este esfuerzo digital forzado por las circunstancias? ¿Y cómo verías los pasos siguientes para consolidar ese proceso de digitalización? Señor Matius, el gran problema que en estos momentos que nosotros nos encontramos, y no solo nosotros en el conglomerado de las Malvinas, sino a nivel nacional, es el problema del servicio de Internet. Todo que se está modernizando, actualizando, pero el resultado es la baja calidad de servicio de Internet. Entonces, no podemos en estos momentos hacer la digitalización de todos, porque todos está que se cae el servicio. ¿Cómo podemos llegar a optimizar o ponernos todos con este tema digital? Eso es un problema que nosotros tenemos, pero sí nos cobran como si nos estarían haciendo un servicio que simplemente con el servicio anterior que hemos tenido. Y nosotros estábamos en un trabajo casi por empezar antes de la pandemia, una instalación de un servicio de Internet corporativo. Pero eso también no quedó en nada hasta ahora con la situación de esta pandemia. Entonces, lo que pedimos al Estado es, si nosotros queremos salir adelante, pero también el Estado nos debe, o las empresas, darnos un mejor servicio de mayores megas para poder lograr ese objetivo, porque si no, solamente va a quedar en el intento. De acuerdo, Hugo. Muchísimas gracias.
Rómulo, preguntan los pasos hacia la internacionalización. Es decir, cuando uno mira las empresas que están exportando en el país, como exportadora directa son 8.400 aproximadamente. Si vemos la participación de la MIPE, en número son súper relevantes, porque son cerca del 65% de ese total de empresas. Si lo vemos en valor de exportación de los 48.000 millones de dólares, la MIPE participa con poco, con cerca de 8%. O sea, en cantidad son importantes, no tanto en valor. Pero ¿qué pasos se podrían dar para consolidar esa participación de la MIPE en la exportación, sea directa o indirecta? ¿Rómulo? Sí, mira, voy a partir por contar brevemente la experiencia. Cuando a mí me dicen quiero mercado, yo he salido a buscar mercado. En Estados Unidos, Europa, Centroamérica, en fin. Y hemos encontrado oportunidades de mercado. Uno regresa al país y viene a ver justamente la logística, el producto. Y allí es donde uno encuentra la deficiencia. La informalidad, por un lado, puede ser un buen producto, pero no tiene realmente la certificación, no tiene la asistencia a la calidad. Entonces, ahí Marco hablaba sobre el tema de INACAL, con quien tenemos que hacer un trabajo mucho más articulado. Tenemos que hablar de estandarizar nuestra producción de tal manera que podamos presentar en los nichos de mercado que existen en el mundo. Factor número 1. Factor número 2, la asociatividad por rama productiva. Yo he llevado gerentes, por ejemplo, de café y arroz a un viaje a Europa para reunirnos con otras cooperativas compradoras en el caso de Europa y las cooperativas del Perú en el caso de Amazonas y San Martín productoras. Buscar el acercamiento, llevarlo, acompañarlo a nuestros gerentes para que empiecen a negociar de manera directa y tratando de evitar la mucha intermediación que termina afectando. Entonces, para entrar al mercado internacional, formalización, asociatividad, definición de producto. Nosotros, por ejemplo, organizamos la cooperativa de banano en Olmos y nos encontramos con un problema logístico. Entregamos a una persona que articula la producción y combinó el banano orgánico con el banano clásico. Al llegar al puerto de destino en Europa y pasar al laboratorio, pues obviamente detectaron que no era todo el container de banano orgánico. Y ya saben, digamos, las consecuencias. En todo caso, se imaginan las consecuencias. No solo se pierde el embarque, se pierde el cliente y nos notifica a la entidad que nos supervisa la certificación orgánica, porque estoy hablando de productores orgánicos, que se paga para tener esta certificación y se tiene obviamente que cumplir ciertos protocolos. Entonces, es la asociatividad especializada en producción, el incorporar calidad, el soporte técnico para garantizar y obtener los certificados que sean necesarios. Y desde luego, ahí ingresa también el tema de la trazabilidad, que es un tema que hoy estamos tratando de impulsar, por ejemplo, el sistema del blockchain, que nos ayudaría a ser sostenibles en los mercados. De otra forma, podemos ser exportadores de una vez y la segunda no regresamos. Y algunas personas también creen que ya, ok, encuentro una oferta de posibilidad de vender y ya, soy exportador. No, hay que aprender visitando ferias, hay que mirar las experiencias, hay que escuchar. Y aquí termino diciendo lo siguiente. Juega un papel fundamental las instituciones de nuestro Estado peruano. Yo tengo que agradecer a la Cancillería de la República por habernos facilitado las coordinaciones a través de nuestras embajadas y que hay que coordinar más aún. Igual, el MINCETUR con PROMPERÚ creo que es un brazo importante para fortalecer la exportación de manera más directa, porque el gran problema es la mucha intermediación que termina afectando al productor, en este caso agricultor o industrial. Eso es lo que puedo sugerir. Asociatividad, calidad y acompañarnos del brazo del Estado. De acuerdo, Rómulo, muchas gracias. Hay una pregunta de difícil respuesta ahí para Raúl Escanseco porque habría que tener una bola de cristal porque habla de qué estimaciones se podrían tener del impacto de la recesión que ya se sabe que vamos a tener en toda América Latina y particularmente en el Perú, en realidad en el mundo, en América Latina y en Perú en particular y más fuerte incluso. Pero si hay algún tipo de estimación, es difícil porque incluso hasta las instituciones oficiales no tienen de dónde sujetarse para hacer un cálculo de cómo se proyecta, pero si se tiene algún estimado de qué impacto tendría y amarran esa pregunta a qué significaría que el Perú perdiera el grado de inversión. Le costó mucho a Perú en el año 2007
que las 3 certificadoras de grado de inversión le dieran esa categoría al Perú, que no es un sello en la frente, sino es decir, es un país sólido y seguro para la inversión. Y siendo uno de los motores de la economía, la inversión pública y privada, perder este sello sería un problema serio, ¿no? La pregunta que le hacen a Raúl es, ¿qué estimaciones se tendrían y qué impacto significaría el perder esa categoría de grado de inversión? Miren, como bien dice Juan Carlos, hablar de estimaciones nos pone una cercanía a nuestro Jesús, a nuestro Dios, pero sí podríamos advertir lo grave de la pandemia y lo grave, si no resolvemos y urgentemente, cómo pararla, cómo tenemos un sistema de rastreo y cómo determinamos una estrategia para detener el contagio. Y los llevo a un horizonte de imaginación, pero grave y horroroso. Si no paramos la pandemia y seguimos siendo el país más rankeado, contagiado en el mundo, lo primero que podría suceder en el mundo, y sería gravísimo, es que los productos peruanos comiencen a bloquearse las exportaciones. Ustedes se ponen a pensar quién va a querer comprar un producto chino de esos que están preparados en los tiempos. Por eso la oferta peruana en lo que es productos naturales, la pesca artesanal, los productos agropecuarios, todos los cítricos que tienen vitamina C, se han disparado los precios. Hoy en día los arándanos están buscados y con precios arriba en el mercado. Pero el enemigo que tenemos acechando se llama pandemia. De ahí que todos los peruanos tenemos que ponernos en posición de combate, de guerra contra la pandemia. Segundo, hace bien el primer ministro, como primera condición es cómo la paro. Porque no la va a derrotar sin una vacuna, eso también hay que ser realistas, pero ya hemos escuchado, por supuesto que las comunicaciones chinas están todas manejadas por el Estado, pero ayer hablaban de un contagiado en 1.300 millones de chinos. Ya no fueron uno, nos engañaron, son 100. Eso sigue siendo nada. Fíjense cómo los países asiáticos, donde tienen una férrea maneja del Estado, pocos democráticos, y no me lean mal, no es que yo crea en eso, pero sí disciplina, han podido enfocar adecuadamente y por tener sistemas de rastreo digitales. Lo segundo, que la pandemia va a pasar, pero tenemos que estar listos para ese pase. Y hay sectores de la economía peruana que todavía no están tan afectados, que es el tema de la agroexportación. Esos sectores tienen que estar muy bien ubicados y fortalecidos porque va a haber un gran mercado para los productos alimenticios, pero gran mercado. Tercero, tratar de volvernos un hilo latinoamericanos, fortalecer la comunidad andina, que son 111 millones de personas. Es un mercado fuerte, potente. Y ver cómo flexibilizamos más las relaciones de comercio entre nosotros, que hasta muchos de ellos es transporte, ni siquiera terrestre. Flexibilizar, por supuesto, en su momento las aduanas, mejorar nuestros puertos, porque el Perú sí puede tener un futuro espectacular si sabe aprovechar lo que va a quedar después de la pandemia. ¿Qué va a quedar después de la pandemia? Uno, un mundo preocupado por la salud. Yo no creo que haya un solo peruano que no se preocupe hoy de cuidarse, de ir a la prevención. Todos los que están metidos en el tema del COVID te dicen que tenemos que ver la prevención del COVID. ¿Qué significa? Los primeros síntomas ya tienen que atacarte. No esperar ya la situación clímax, que cuando vas al hospital ya tienes que ir a una respiradora, a un UCI, 50% de tu pulmón tomado. ¿Sabe cuánta gente ahí? La mitad de los que van ahí en ese nivel se mueren. Entonces la prevención en el tema de la salud. La segunda, la alimentación. Todos los que están metidos en la industria alimenticia tienen la gran oportunidad y el Estado tiene que acordarse que no somos 3 regiones como nos enseñaron de chiquitos. No, somos 4. ¿Dónde está el mar? ¿Dónde están las caletas? ¿Dónde está el pescado
esa maravilla que Dios nos regaló por la corriente de Humboldt, esa corriente fría, la que nos enriquece en la variedad, maravillosa además. Todo eso hay que procesar, hay que tener cadenas de fríos en la costa y mirar la sierra también desde el punto de vista de la agricultura y darle toda la potencialidad de hacer pequeños clústeres y volverlos exportadores. ¿Cuánto va a caer? Nadie sabe. Nadie sabe, porque fíjense lo que está pasando hoy en día. Nos congelaron tanto tiempo la economía en estos 4 meses, que ahora están abriendo todo. Pero se olvidaron que hay una vacuna que no han creado, que es la contra el miedo. La gente no sale. Anda, pregunta a los centros comerciales si era el boom que todos pensaban. No van ni el gato a comprar, porque tienen miedo, porque no hay peruano que no tiene un pariente cercano, un amigo que se murió. No se murió, se murió. Fíjese, el alcalde provincial de Arequipa, me acaban de avisar, hoy, internado por COVID. El alcalde provincial de Arequipa. Y sepan que Arequipa está hasta el queque. Gravísima la situación de Arequipa. Entonces, esas son cosas que se tienen que derrotar ahora. No vamos a eliminarla, pero tenemos que ser frontales y sumar un solo esfuerzo con el gobierno. Y 2, hay que seguir destrabando la economía, porque si no le metes un shock de confianza, no vamos a hacer. Aquí tiene que haber un New Deal en el Perú, con boca de Roosevelt. Hay que renacer la economía porque realmente estamos muy maltratados. Y no hay manera de renacer la economía que no le metas un financiamiento adecuado y bajar todas las cargas tributarias y todo ese protocolo exagerado que tenemos y el Estado volverse más transparente y eficiente en ir a otra velocidad. Yo creo que si nos dan esos componentes, ciertamente los indicadores, que hoy es imposible que te diga cualquier cosa. Fíjate, la CEPAL acaba de decir que la América Latina va a recibir un retroceso y una crisis que no ha tenido en 100 años. ¿Saben lo que significa eso? Eso significa que los peruanos tenemos que comenzar a pensar las cosas de otra manera. Y exigir, y aquí qué bueno que estén las Malvinas y todos ellos, que se cumplan los protocolos. No para que te quite la licencia, no te la den. No, queridos amigos de las Malvinas, para que Dios nos beneficie con la vida. Eso es lo que está pasando hoy en día y esa reflexión se la dejo. Muchas gracias, Raúl. Hugo Zulca, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, que acaba de ser nombrada, Rocío Barrios, hasta hace 2 días era ministra de la Producción y meses atrás había sido presidenta de INACAL, 3 instituciones aludidas en el ejercicio de las MIPES. Si la tuvieras al frente, lamentablemente por tema de salud, porque está saliendo justamente del COVID, no está operativa. Si la tuvieras al frente, ¿qué priorizarías como un pedido, como un reclamo de la MIPE que pudiera atender? Entendiendo que ha tenido esos 3 sombreros y los 3 tienen que ver con el ejercicio de la MIPE. Bien, primero agradecería a la señora Barrios. En unas reuniones sí nos hemos reunido y apoyado para la actividad o para el inicio o reinicio de las actividades. Segundo, que como en una reunión que se ha manifestado, que no nos den cheque en blanco, sino que se cumpla, como acaba de decir el doctor Canseco, que se cumplan los protocolos desarrollados por cada uno de nosotros. Por ejemplo, para nosotros es fundamental el distanciamiento mínimo de 1 metro. Ahí está la solución. Pero a nosotros nos exigen el distanciamiento de 1 metro, pero el foco de infección están ahora en las unidades de transporte. ¿Cómo es posible? A nosotros dicen mínimo 1 metro de distancia, pero en las unidades de transporte están sentados, ahora ya no se respeta un asiento, una fila, una persona, ahora están 2 y encima parados, están llenos. Ahí viene el foco de infección. Nosotros nos cuidamos, pero cada uno de nosotros, terminando el trabajo, vamos a la casa y de la casa al trabajo. Entonces, ¿dónde va a quedar nuestro protocolo si nosotros cumplimos en nuestro centro de trabajo? Pero durante el trayecto estamos contagiándonos y contagiando a otras personas también.
Entonces, para nuestros clientes es importante el cumplimiento del protocolo y que pueda ser vigilada, fiscalizada, pero que no nos asusten sancionarnos. Si hay errores, para poder corregir. En eso es lo que pediría, que nos apoyen con la asistencia técnica, orientaciones, hay errores, corregir los errores y nosotros podemos ir corrigiendo también los errores porque no somos perfectos. De acuerdo, Hugo. Muchas gracias. Finalmente, Marco, la misma pregunta, pero con otro actor, si fuera de cara al Ministerio de Economía. O sea, se está hablando ahora de una especie de reactivación del plan Reactiva. Es decir, ¿cómo logramos que no se acentúe lo que mencionaba Raúl Escanseco en su palabra, en su mensaje cuando dijo que ese programa de Reactiva en el fondo no había llegado suficientemente a la MIPE, se había quedado en empresas más arriba y son empresas que tendrían capacidad de bancarse sin necesidad del soporte del Estado con las tasas con las que está planteándose Reactiva. Entonces, ¿cuál es tu expectativa de Reactiva y qué otra cosa le plantearías al MEF de cara a esa problemática que tú has resumido muy bien, ¿no? Bueno, la verdad que el Reactiva 1 o el primer Reactiva que hubo, al menos en nuestro sector, no tuvimos ni una sola empresa beneficiada, ni una sola. En este Reactiva 2 sí nos han llamado de las instituciones financieras para presentar nuestros papeles. Eso quiere decir que el reclamo de todos los dirigentes a nivel nacional, incluido lo nuestro, está dando resultados, ¿no? Yo pienso que, como decía Rómulo, ¿no? Hay que hacer que nuestras autoridades, nuestra economía, el cambio que queremos hacer, tiene que tener más rostro humano, ¿no? ¿Quién realmente necesita más esos capitales de trabajo para no despedir a tanta gente que se está dando y que seguramente se va a seguir dando? Son justamente las unidades más pequeñas, ¿no? Las pymes en general, porque son ellas, muchas que recién están empezando a formarse, otras que por cuestiones de la misma coyuntura están desempleadas o están sin trabajo. Entonces, ellas necesitan inyección de ese apoyo que el Estado está brindando, ¿no? Entonces, yo la verdad reclamaría que así como pareciera ser que se está empezando a dar, porque creo que esto es más que una consecuencia de nuestro reclamo, es una consecuencia natural, se están dando cuenta ellos que tiene que ser así, ¿no? No nos queda otro, como lo ha dicho el doctor Díaz Canseco. Tenemos que empujar el carro todos, esperemos que esto continúe y que realmente las pymes se sientan beneficiadas y que a través de ellas se beneficia a sus trabajadores, se beneficia a sus proveedores, porque también hay una cadena de pagos que cumplir y que si se rompen las cadenas de pagos, simple y llanamente igual los trabajos se van a romper. Entonces no es conveniente ese tipo de cosas. Esperemos, como repito, que se vayan dando las cosas por su propio peso, como por la misma necesidad que tenemos, y que todos, la verdad, empujemos el carro para no dejar que el Perú, que estaba caminando de alguna manera bien, siga en ese camino. De acuerdo, correcto, Marco. Muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias, Rómulo. Para las palabras finales de este foro, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su participación, les cedemos la palabra a Raúl Escanseco. Cuéntale tú, Jorge. Bueno, hemos llegado al final de esta serie, inclusive de webinar que hemos estado haciendo los días viernes en la mañana. Ya lo vamos a cambiar para la tarde, a partir de la próxima semana, porque hay mucha economía activada y mucha gente ya tiene pues una agenda, gracias a Dios, de actividades importantes. Después de haberlos escuchado con mucho detenimiento, lo que queda muy claro es que hay que ir al rescate de las pequeñas empresas. Y capaz sea una buena noticia para las pymes. La Universidad de San Ignacio de Loyola está preparando un programa de televisión que debe salir a partir de agosto, que se va a llamar Emprendedores al Rescate. La idea es dar toda la tecnología y el conocimiento de todos los elementos para hacer un negocio, de todo lo que es un programa de negocio, la digitalización de los mismos, el acceso a los mercados, los estudios de mercados, a las pequeñas empresas. Va a ser a través del Canal 5 y creo que eso va a ser una gran herramienta para poder resolver los problemas que hemos escuchado. Problemas que ciertamente son fáciles de resolver si tenemos un Estado promotor. Ojalá
que el primer ministro Pedro Cateriano, que ha sido muy contundente cuando dijo hay que reactivar la economía, sea consciente que hay que destrabar el Estado, porque lo que tenemos que hacer es ser un Estado más liviano, más cerca de la gente. Y la ministra de Economía, que se ha quedado, siga por ese camino, pero mucho más rápido, más eficiente, y que piense aquellas medidas que el doctor Torne, que también fue ministro de Economía, requiere en una pandemia: bajar impuestos, subsidiar directamente planillas de las pequeñas, buscar acceso al crédito inmediato y rápido, activar las compras del Estado, poner a servicio de las pymes, tanto Produce como el Ministerio de Comercio Exterior, y en este año que le falta a este gobierno, podamos activar de abajo arriba y de arriba abajo. La academia tiene un reto, lo hemos escuchado perfectamente, hay que apoyar la digitalización de las empresas. Y Juan Carlos Matius, que además es experto en todo el tema de pymes, que le han dado el majaruano en la mano, porque eso es lo que hay que hacer, hay que acudir a esas, a apoyar y digitalmente. Y por otro lado, está clarísimo que un Estado moderno, y a la luz de lo que ha pasado ahora en el COVID, tenemos que tener una mejor calidad del Internet, tenemos que tener una fibra óptica de excelencia y mayor potencia. Porque no va a regresar a lo que fue antes del COVID, ya se volvió digital y las pymes tienen que ser digitales. También tomo nota de que tiene que haber instituciones del Estado, como los Centros de Innovación Tecnológica que creamos contigo, Juan Carlos, cuando estábamos en el gobierno. Tiene que llevar la tecnología cercana y de forma descentralizada. Si Trujillo es una metalmecánica, pues tiene que haber un sitio de metalmecánica con todas las herramientas como pudimos hacer con el CITE Calzado, como pudimos hacer con el CITE Bit, con el CITE Madera. Vayan ustedes ahora a Villa El Salvador y van a ver la maravilla de muebles que se hacen ahí, y muchos de ellos de exportación. Es la gran oportunidad del país y hay que aprovecharla. Pero el Estado hoy sí tiene la gran oportunidad, y repito lo que dije antes, de acercar a los informales, porque los informales por primera vez necesitan del Estado, pero que sea una política de acercamiento diáfana, de servicio, de ayuda, para demostrarles a los informales que es negocio, y el mejor cerca del país, cerca del Estado. Pero también una política de poco costo tributario, porque hoy en día ser formal en el Perú cuesta demasiado, y por eso están en la formalidad. Yo saludo la realización de este evento en un momento crucial en el país donde todavía, por más que se han abierto muchas cosas, la gente tiene mucho temor. Y termino recordándoles que si algo ha desnudado esta pandemia es la precariedad de un sistema de salud. Pequeños empresarios que necesitan 1, 2, 3 trabajadores, porque cae uno y van a poner en cuarentena a todos los demás. Que Dios los bendiga. Acuérdense que uno es lo que come. Hoy la nutrición es el pan de todos los días. Si ustedes hacen una encuesta, y ojalá que la hagan rápido, ¿dónde está el mayor porcentaje de los que han caído por la pandemia? Es porque han comido alimentos no desinfectados adecuadamente. Porque se comían con los platos, con los vasos, con las bolsas. Cuidado con la pandemia. Y recemos para que el Perú salga adelante. Muchas gracias.